Bien, pues quiero hacer un preámbulo. Gracias a todos los que ya se conectaron y vamos a también a darle continuidad mientras algunos otros se conectan. Y bueno, fíjese que es muy interesante poder identificar que eh, la manera de pensar de los hombres, la manera del raciocinio, la capacidad que como seres humanos tenemos de desarrollar nuestros pensamientos de una manera muy importante, nos podemos dar cuenta que hay algo extraordinario con lo cual cada ser humano es habilitado y capacitado. Llámese talentos, llámese, eh, digamos, capacidades. Pero desafortunadamente, si nosotros desarrollamos todo lo que como seres humanos tenemos, separados de Dios, nos vamos a dar cuenta al final de la historia, si uno quiere recorrer ese patrón, ese camino separado de Dios, que al final todo va a venir de más a menos. Es decir, posiblemente pudiera ir de menos a más y después de más a menos. Hubo un hombre que se experimentó en estos quehaceres. Su nombre era Salomón. Seguramente usted ha escuchado hablar de él, del rey Salomón. El rey Salomón pidió sabiduría al Señor y Dios le dio su sabiduría para reinar sobre Israel, pero él después de un tiempo volteó su corazón y su espalda al Señor, es decir, le dio la espalda al Señor y se olvidó de Dios, de tal manera que él empezó a desarrollar todas sus habilidades, todas sus actitudes, su sabiduría humana y no la sabiduría que Dios le había dado. Y el rey Salomón termina entendiendo, después de haberlo tenido todo y haber experimentado todo, que todo lo que hay en el hombre es vanidad y que no hay diferencia entre los hombres, y déjeme, si me permite decirlo así, y las bestias del campo cuando estamos separados de Dios. Así como los animales nacen, se desarrollan y mueren, el hombre sin Dios nace, se desarrolla y muere. Y el tema o el punto importante aquí es que hoy en día hay tanta diversidad de pensamientos, hay tantas personas que quieren echar a andar y a volar su manera de pensar y desarrollar diferentes tipos de posiciones, y hay quienes lo hacen muy bien y hay quienes convencen inclusive con cuestiones de razonamiento muy elevados, pero que lo saben expresar de una manera muy elocuente a las masas, y tan es así que convencen a muchos. Y de alguna manera o de otra, en el día con día nosotros experimentamos este tipo de experiencias porque pues somos hombres, nuestra mayor experiencia, digámoslo así, es en la vida natural, y desafortunadamente, enfocándonos y dedicándonos a ello, desperdiciaríamos todo el tiempo de nuestra vida. Porque como los jóvenes que tienen mucho vigor y ellos se empeñan en seguir cierto camino, desafortunadamente a veces los jóvenes no escuchan razones o no escuchan la sabiduría de aquellos que ya cruzaron o ya atravesaron por ese mismo camino y no encontraron las respuestas. Y cuando los jóvenes desestiman esta sabiduría natural que tienen las personas de mayor edad, pues se dan cuenta que van a transitar por el mismo camino sin fruto y sin realización y sin propósito, con de alguna manera o de otra, con alegrías espontáneas o efímeras muy pequeñas, pero la realidad es de que no va a haber sustento, no va a haber fruto y prácticamente no va a haber legado
que permanezca y que tenga valor. Ahora, más allá de hablar y de hablar y de hablar, el problema del hombre hoy en día es en su manera de pensar, su identidad, cómo se ve él ante la vida, cómo se ve él ante la adversidad, cómo se ve él ante su propósito y su razón de existir en este mundo. Hay quienes pasan por alto este tipo de pensamientos, es decir, quién soy, qué hago aquí, cuál es la razón, cuál es mi propósito, porque se aferran o se abocan o se conducen de una manera rutinaria y tan afanada que no tienen la vista amplia, sino tienen la vista muy corta. Y aunque esto es una debilidad en aquellos que actúan de esta manera, muchas veces podría ser un arma segura que impide que tú desarrolles más lo que humanamente tienes separado de Dios, y eso te impida que tú reniegues de Dios, porque pudieras en tu raciocinio encontrar, como la mayoría de los hombres lo han hecho, que están descritos en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus imaginaciones, desarrollaron tanto su manera de pensar, con tantos sistemas de pensamiento, queriendo entender la vida, queriendo entender a los demás, queriendo entender los propósitos, las razones, las cosas, pero nunca buscaron agradar a Dios y darle gracias. De tal manera que su entendimiento se entenebreció, sus imaginaciones se fueron por todos lados, lejos de Dios, se envanecieron y se perdieron. De tal manera que es un hecho que cuando el hombre quiere buscar la felicidad, su propósito, su razón de ser separados de Dios, no la va a poder encontrar. Y esa es una de las razones, entre muchas, por las cuales el hombre vive tanta perversidad, tanta maldad y tantas cosas hoy en día. Los malos hábitos, el alcohol, la droga y las pues acciones que demeritan la buena educación, que demeritan las buenas costumbres, que malversan lo natural que Dios puso en nosotros como algo genuino. Y bueno, para no decir más, el punto importante aquí es que no necesitamos escudriñar tanto en lo humano. No necesitamos tanto pensar humanamente para entender humanamente la situación y las cosas y acercarnos a las personas que tienen necesidades o cuando nosotros tenemos una necesidad. Pero antes bien, más que compararnos los unos a los otros de manera humana, más que buscar alternativas de beneficio o alternativas que puedan ayudar a los demás humanamente hablando, Dios nos anima y nos invita a que busquemos su benignidad y su bondad. No necesariamente vamos a entender todo y queramos forzar nuestras vidas para comprender todo en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso, pero entender a Dios, entender su propósito y su razón y cómo Él nos ama y cómo Él tiene más extraordinarios sueños y deseos para nuestras vidas que lo que nosotros pudiéramos imaginar o lo que otros pudieran imaginar para nosotros o para los famosos o para las personas que están que son ejemplo humanamente hablando. Dios nos dice: conoce mi benignidad, porque la bondad y la benignidad son las que nos guían a cambiar nuestra manera de pensar. Así es que es muy importante que consideremos esto, porque mire, quizá lo platiquemos más a fondo en otro momento, pero cuando hablamos de la palabra, el Señor Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo mismo habló y dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
el mismo apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, la palabra es útil para instruir en justicia, para enseñar, para edificar, para redarguir, para corregir. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cuando Él declara esa expresión, y Él se declara a sí mismo como el pan de vida, y Él se declara a sí mismo en Juan 1, cuando dice la Escritura, bueno, el apóstol Juan lo declara acerca de Jesús, que Jesús es la palabra era con Dios y era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando entendemos el poder de la palabra, la bendición de la palabra y cómo esta es un alimento para nosotros, he dicho yo que la palabra no es alimento para mi espíritu. Y a veces se malinterpreta porque hablamos de que la Biblia o la palabra de Dios es un alimento espiritual, pero lo identificamos como es un alimento para nuestro espíritu, y como no estamos muy conscientes de nuestro espíritu, ni tenemos mucho ejercicio o experiencia con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu no se puede sentir, no se puede ver, solo se puede conocer y creer a través de lo que la Escritura dice. Entonces, no consideramos la importancia de alimentarnos día con día con la palabra. Y más allá de cualquier razonamiento, pensamiento, desarrollo humano, la palabra tiene más poder. Una simple y sencilla palabra que sale de la boca de Dios, o que salió de la boca de Dios, que está ya plasmada, registrada, escrita en esta preciosa, en este precioso regalo que el Señor nos dio, que es la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, como tú le quieras llamar. Es más poderosa que cualquier desarrollo, pensamiento, filosofía o hueca sutileza basada en el razonamiento humano. Y es que la palabra sí es espiritual. El alimento sí es alimento espiritual, pero no es alimento espiritual para nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es perfecto. Todo creyente nacido de nuevo tiene un espíritu perfecto, creado en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24, y el espíritu de Cristo se hizo uno con nuestro espíritu perfecto, de tal manera que tenemos una unidad en nuestro espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 6:17, de tal manera que si consideramos lo que el Señor nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:23 acerca de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y que Dios quiere que sea guardado nuestro espíritu y alma y cuerpo irreprensibles para la venida del Señor, entonces nosotros tenemos que entender que el alimento espiritual es para nuestra alma y es para nuestro cuerpo, es para transformar, renovar nuestra manera de pensar y transformar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro cuerpo, vivificarlo. Ahora, cuando hablamos de que la palabra es espiritual porque es de fe, y hablamos de que en nuestro interior está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué sucede? Porque nuestra alma no es espiritual y nuestro cuerpo no es espiritual, nuestra alma es carnal y nuestro cuerpo carnal, hasta que Cristo Jesús venga por nosotros y nos dé un cuerpo glorificado y nuestra alma sea completamente renovada, espiritualmente hablando, y entonces nuestro espíritu, que ya es perfecto, tenga un alma perfecta y un cuerpo perfecto, y estaremos así para siempre y por siempre con el Señor Jesucristo, nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Mientras tanto, ¿cómo es que esto embona? Bien, si la palabra de Dios viva y poderosa es espiritual, es de fe y es alimento espiritual, pero mi alma es carnal y mi cuerpo es carnal, ¿cómo es que opera o funciona? Lo que hace la palabra es que la palabra representa, la palabra declara, la palabra manifiesta, la palabra
causa a existir, y no significa que de la nada, sino del reino espiritual, causa a existir al reino natural, físico en donde estamos, lo que ya ha sido depositado en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro interior, por el Espíritu de Cristo. Colosenses 2, Hebreos 1, y usted puede encontrarlo Juan capítulo 1, acerca de Jesús y de cómo en Jesús está la plenitud de la deidad, y de él podemos tomar gracia sobre gracia, y él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En Cristo nos han sido dadas todas las bendiciones. En Cristo Jesús todas las promesas son sí, y esas promesas ya están aquí. Efesios 1 dice que estamos sentados, Efesios 2 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Así es que la palabra de Jesús lo que causa es que, como es un alimento espiritual, causa que entonces nuestra alma, hablando de nuestra mente y nuestro corazón, donde radican nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras intenciones, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, sean transformados a esa imagen espiritual que mora en nuestro interior. Y entonces la escritura que dice en 1 de Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, se manifestará físicamente, porque Jesús es espiritual. Jesús tiene un cuerpo glorificado y es perfecto, pero su espíritu mora en nosotros. Así es que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, alimentamos con ese alimento espiritual nuestra alma, que es carnal. Nuestra alma va a empezar a ser renovada y transformada a la imagen espiritual que está ya en nuestro interior, manifestando físicamente lo espiritual en material, es decir, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo. De tal manera que esto es fundamental y posiblemente sea difícil de entender bajo el raciocinio humano, pero es lo que la palabra del Señor dice. Porque el Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Y la fe es un regalo que Dios ya nos dio. Porque Dios nos ha salvado por gracia, pero no podemos entrar a esta bendita y maravillosa gracia de nuestro Señor Jesús si no es a través de la fe. Y la fe tiene que venir por la palabra, por oír la palabra, por meditar la palabra, por escudriñar la palabra, por ponerla en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros ojos, una y otra vez. Así es que entonces lo espiritual, mientras nosotros meditamos y anhelamos y gustamos la palabra y no el razonamiento humano, las huecas filosofías o las filosofías humanas, pero anhelamos la palabra y empezamos a gustar la palabra, porque en la medida en la que tú te enroles empiezas a gustar la palabra y entonces esta empieza a causar una delicia, activa la fe, y lo que va a suceder es que tu mente va a ser renovada y la manifestación espiritual que ya nos fue dada y que ya tenemos en nuestro espíritu en Cristo Jesús, empezará a manifestar su gloria en lo natural, como Jesús estuvo en este mundo. La manifestación corporal de Jesús fue la manifestación del Espíritu de Cristo en este mundo. Y no estoy hablando de ver las cosas a través de los ojos humanos, estoy hablando de ver las cosas a través de la bendición, el propósito, la razón de vivir que Dios puso en cada uno de nosotros. Así es que muchos buscan descubrir los talentos, muchos buscan descubrir las capacidades, pero yo te digo, no se trata de capacidades y de talentos separados de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo decía, lo que soy, lo soy por la gracia. Así es que quizá el apóstol Pablo tenía talentos y capacidades antes de venir a Cristo y tener un encuentro con Él. Quizá sí los tenía y quizá los había desarrollado. Pero todo lo que el apóstol Pablo desarrolló posterior a, decía, la gracia de Jesús lo ha hecho en mí. Así es que permite que la gracia de Cristo transforme tu vida por causa de que tú pones la palabra en tu mente y esta renueva tu mente y transforma tu vida. Y considera que el alimento espiritual de la palabra no es para tu espíritu, porque tu espíritu es perfecto.
Tu espíritu no necesita nada porque es uno con Cristo, está santificado, protegido por el Espíritu Santo, está sellado y es perfecto. Tú en tu espíritu tienes la mente de Cristo, como lo dice la Escritura en 1 Corintios 2. Tú tienes la unción del Santo, está la unción sobre ti, así es que el creyente necesita no solo entender la nueva experiencia que significa el nuevo nacimiento, pero también lo que significa tener el bautismo del Espíritu Santo, la unción para caminar en esta verdad. Así como el Espíritu está en nuestro interior y la unción viene en nuestro exterior, que no es para los elegidos la unción, como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios tenía que escoger a alguien para ungirlo. En el nuevo pacto, la condición para tener el bautismo del Espíritu Santo es ser un creyente nacido de nuevo y anhelar pedírselo al Señor. Pero es para todo creyente, porque en el nuevo pacto todo creyente necesita no solo haber nacido de nuevo, pero el bautismo del Espíritu Santo para tener éxito en esta vida. Si el creyente no camina en el bautismo del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, la palabra no va a ser realidad. La mente no va a poder ser renovada como debe de ser. Nuestra vida no va a ser transformada y no vamos a poder alcanzar y tener éxito como Dios nos llamó a vivir en este mundo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así es que es de suma importancia entender que es atrevernos a empezar a probar la benignidad y la bondad de Dios que está descrita, diseñada, definida, nos ha sido dada a conocer a través de su maravillosa y preciosa palabra. Y entonces tú quedarás no asombrado del Señor, no asombrado. Los que se asombran, y no me malinterprete, son aquellos que no conocen y que de repente ven algo extraordinario. Tú quedarás enamorado. Te harás un dependiente de Cristo. Caminarás en su bondad, en su verdad, en su bendición, en la medida en la que tú permitas que la palabra de Cristo renueve tu vida día con día. Es el alimento espiritual para convertir, para manifestar el poder espiritual de Dios en este mundo natural, en tu alma, en tu cuerpo, en tus acciones, en tu personalidad, en tu manera de hablar, en tu manera de ver, en tu manera de soñar, en tu manera de pensar, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.